Muy buenas, bienvenidas a Dimensión Vegana. Estoy re contento porque por fin les traigo la receta de las Ultimate Vegan Burger. Las Ultimate Vegan Burger, así he bautizado a mis hamburguesas de carne vegana. Por fin tengo una versión que se parece a las que hay comercialmente en la calle. Mucho mejor que la Vegetalex que hay en Argentina y bastante parecida a las que hay aquí en el mercado. Así que estoy feliz porque son semanas que he estado investigando aquí en la cocina, probando un montón de ingredientes, comprando ingredientes por internet, cantidades, hice como 15 experimentos y nada, tengo por fin una receta que vale la pena publicar en el blog. El otro día en el taller de hamburguesas veganas, que les recomiendo que lo vean porque ahí hablamos de un montón de ingredientes, hablamos de un montón de cosas y hay unas hamburguesas buenísimas. Hice una versión beta de la Ultimate, pero bueno, ahora tengo la versión final, que tampoco nunca es final, porque yo digo siempre a la gente que mejorenla para que yo pueda también ir mejorándola. Así que espero que ustedes la prueben en casa, que me manden sus comentarios, así yo también voy mejorando esta versión, que es bastante parecida a la versión beta que hice el otro día en el taller, pero cambian algunas cositas, algunas cantidades de los ingredientes. Los tres ingredientes más raros que se tienen que poner a buscar son proteína de patata, goma llántica y metilcelulosa, que las tengo acá. Metilcelulosa o carbometilcelulosa o CMC en Argentina o en Latinoamérica, proteína de patata y goma llantana. Estos son los tres ingredientes más raros que tienen que conseguir para esta receta. Aunque si no los tienen, estos tres los pueden reemplazar por fécula de mandioca o fécula de papa si no queda otra. Aunque no va a ser la misma textura. El sabor va a ser bueno, qué sé yo, pero la textura no va a ser la misma. Pero ya les digo, estos tres por fécula de patata o fécula de patata de goma llantana, si consiguen con goma llantana, o fécula de patata y metilcelulosa, ¿vale? O sea, siempre que ustedes tengan estos tres, ya no van a utilizar fécula de patata. Eso es lo que quería que quede claro, pero otra vez no quedaba claro demasiado en el taller y la gente me preguntó mucho sobre esto. Algo que les quería comentar es que este video es un poco Frankenstein, porque lo estuve haciendo de a trozos, porque cada vez que algo me salía bien y que decía, ok, esto ya no lo tengo que tocar porque está bien así, pues lo grababa. Entonces, por ejemplo, hice aparte el caldo, la preparación de la carne, pero para que ustedes no se líen, el proceso es el siguiente. Hacen el zumo de zanahoria, bueno, compran todos los ingredientes, hacen el zumo de zanahoria con melaza, luego hacen el caldo, luego preparan la carne y la pegan y esperan y ya está. Y después arman las hamburguesas y las pueden cocinar tanto a la parrilla o la pueden cocinar a la sartén con un poquito de aceite o solas. O sea, quedan buenísimas de cualquier forma porque se pegan bien. Esa es la función de la metil. No, basta, irse. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se hacen entonces estas Ultimate Vegan Burger, la versión final para poder publicar aquí en Dimensión Vegana. Primero vamos a pelar y picar una cebolla mediana o pequeña. Ahora vamos a poner en una sartén 3 cucharadas de aceite y aquí freímos la cebolla. Cuando la cebolla esté tiernita, echamos 2 tazas de soja texturizada, fina. Y por un minuto la mezclamos bien con la cebolla y el aceite y esto le va a dar un sabor especial. Apagamos el fuego, ya huele muy rica. Ahora lo que voy a hacer es un jugo de remolacha con 80 gramos de remolacha hervida con 250 de agua mineral, o sea una taza. A esto también le voy a echar una cucharada de miel de caña. Si no tienen miel de caña, no le pongan nada, no le pongan azúcar y tal. Batimos. Y ahora filtramos el jugo. Y ahora vamos a colorear la soja con 3/4 taza de nuestro jugo de remolacha casero. Que se empape bien toda.
Lo mezclamos bien y lo vamos a dejar reposar durante 10 minutos antes de agregarle nuestro caldo especial umami. Esto lo voy a guardar en mi frasquito para polvos de setas. Acá tengo de shiitake con un embudo. Ya tengo mi polvo de setas de pino mezclado con setas de shiitake, y esto tiene mucho sabor umami, que es lo que yo quiero conseguir para condimentar mis hamburguesas. Para hacer nuestro caldo especial voy a echar 2 tazas de agua. Voy a usar agua mineral porque no quiero cloro en este caldo, ¿vale? No quiero que me arruine el sabor umami que quiero formar, entonces tengo que usar buen agua. Acá tengo unos champiñones. Acá tenemos tomate concentrado, voy a usar 6 cucharadas. Levadura nutricional, 2 cucharadas. Media cucharada de glutamato monosódico, un poquito más. Esto es el sabor umami concentrado. Eso es opcional, pero ya saben, si quieren más sabor umami, un poquito de sal. Aquí tengo un poquito de alga wakame, que también lo vamos a echar. Y también le voy a echar una cucharadita a nuestro polvo de setas. Un puñado de espinacas y lo ponemos a hervir. Lo hervimos durante 5 minutos. Pasado el tiempo, apagamos el fuego y lo dejamos enfriar. Siempre cubierto. Ok, una vez que el caldo esté frío, lo voy a licuar o procesar en la misma batidora donde pulvericé las setas. No la lavé para que también tenga un poquito más. Listo. Con este caldo vamos a hidratar más la carne de soja. Vale, aquí tenemos la carne de soja entonces, que ha estado remojada con el jugo de remolacha y que le hemos puesto las setas. Bien, vamos a hidratarla un poco más. Vamos a empezar de a poco, porque hay que tener mucho cuidado con la cantidad de líquido que usamos. Yo voy a echar por ahora media taza de nuestro caldo, que lo voy a ir tamizando un poco para que no entre la pulpa esa. Todavía está tibio, no pasa nada. Le eché 3/4 taza, ¿vale? Bien, esa pulpa ya no se la he hecho. Y ahora vamos a empapar bien toda la carne de soja. Estrujándola para que absorba todo el sabor. Y ahora la dejamos descansar 10 minutos más. El resto del caldo lo voy a guardar por si necesito un poco más y tal en la nevera. Esta carne no tiene arroz, sino que está preparada con zumo de remolacha y con el caldo. Para que tenga más sabor umami le echo de mi polvo de setas una cucharadita. Este polvo de setas lo pueden poner junto con el zumo de remolacha, o después del zumo de remolacha, o antes o después del caldo. Vale, todavía como ven la carne está suelta, entonces ahora hay que unirla. Para ello vamos a utilizar proteína de patata y vamos a usar goma llantana. Y también como pegamento voy a usar metilcelulosa. Primero vamos a pesar 2 cucharadas de proteína de patata. Lo esparcimos bien con la carne. Ahora le vamos a echar 15 gramos de metilcelulosa. Les voy a dejar todos los links de donde compré las cosas en dimensionvegana.com, ahí en el post de la hamburguesa. Serán 2 cucharadas. Se la mezclamos aquí. Y por último le voy a echar 2 gramos de goma llantana, que sería una cucharadita. Lo vamos echando de a poquito.
Integramos bien estos ingredientes, que es muy importante. Ya como verán, la carne está toda bien junta, bien pegada. Voy a pasarla a este tupper y la voy a dejar descansar en la nevera durante 12 horas. En lo posible a 4 grados. Vale, la masa ha estado en reposo durante 12 horas. Lo que voy a hacer es ponerla aquí. Voy a poner aquí un papel para armar las hamburguesas rápidamente y antes de armarlas le voy a rallar un poco de aceite de coco que está así frío. No está congelado, este es de nevera porque la verdad que no hace mucho calor. Rápidamente rallamos coco. Esa cantidad que será media taza, supongamos. Mezclamos. Lo voy a mezclar con una espátula porque nuestras manos pueden calentar el aceite y derretirlo. Si no tienen aceite de coco, pues echarle aceite de girasol para que tenga un poquito de grasa, o le pueden echar margarina también. Vegetalina le pueden echar en Argentina. Vegetalina rallada. Yo acá vegetalina no consigo, a mí me gusta, sería buena la vegetalina porque la vegetalina es bien dura. Para armar las hamburguesas vamos a poner un molde que esté humedecido con agua. Ponemos un bollo de hamburguesa de unos, yo le voy a poner unos 120-130 gramos. Armamos. La otra. Bien, la plancha ya está caliente. Hay que dar las vueltas varias veces mientras se cocinan. Durante 8 minutos, ¿vale? Cada tanto las vamos rotando. Bueno, el otro día no les mostré los quesos en el taller, pero ahora les voy a mostrar. Aquí tengo el Camembert. No lo quiero tocar mucho porque me tengo que poner guantes para manipularlos, pero bueno, aquí ya ha quedado perfecto nuestro Camembert. Y vamos a ver cómo se hace Camembert, Roquefort, queso para sándwich, queso para pizza, y bueno, vamos a hablar un montón de cosas en el taller avanzado de quesos, así que no se lo pierdan el 24 de mayo de 2020. Guardamos el queso. No voy a hacer ninguna hamburguesa para comer porque estas semanas fueron de comer tantas hamburguesas que no las puedo ni ver, les juro, no las puedo ni ver. Pero porque la gente que las ha comido me dice que ha flipado. Así que se conservan así, las pueden conservar en un papel film o en un papel así de horno y las congelan crudas, como ya les dije en el taller. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete al canal, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el taller de quesos el 24, no te lo pierdas. Muchas gracias por entrar a Dimensión Vegana y por mirar este video. Nos vemos. Soon.